Bueno, vamos a empezar entonces un poco con el tema de infecciones urinarias, que como decía el doctor Salazar, es una situación muy frecuente que se presenta en consultorio, en las guardias, o sea que es algo que tenemos que tener muy en cuenta dentro de las patologías en los niños. Vamos a tratar de desarrollar el tema de infección urinaria haciendo hincapié en estos puntos que estamos viendo, como el diagnóstico, el tratamiento, los daños post-infección urinaria y qué estudios por imágenes hacer. Dentro del diagnóstico, que lo vamos a dividir en clínica y en laboratorio, vamos a tener en cuenta básicamente el sedimento urinario y la bacteriología para poder así indicar un tratamiento adecuado de la infección urinaria en sí y la prevención de las recurrencias, que es muy importante. Como decíamos, también vamos a tratar los daños post-infección urinaria y qué estudios por imágenes hacer. Vamos a definir un poco lo que significa infección urinaria. Ustedes ven que es el conjunto de signos y síntomas que resultan de la multiplicación microbiana dentro del tracto urinario. Esto ya lo tienen que haber visto muchas veces. Un poco la importancia reside en que es la enfermedad más común, como dice en la placa, durante los primeros 3 meses de vida y en edades posteriores. Es la tercera causa de fiebre después de las infecciones respiratorias, que es la que estamos viendo ahora con más frecuencia, y las gastrointestinales. Por lo tanto, tener en cuenta que es una de las causas frecuentes de fiebre de origen desconocida, con un alto índice de recurrencia. Como decía recién, charlábamos con el doctor Salazar, ustedes ven que es tal cual como estábamos comentando, el tema de las infecciones respiratorias es lo más frecuente, fundamentalmente en esta época del año, y las gastrointestinales de origen viral. Y en tercer lugar viene la infección urinaria, por eso hay que tenerla muy en cuenta. Acá vamos a ver, seguimos con las definiciones. Vamos a definir un poco lo que es infección urinaria atípica. Dice que es el compromiso del estado general, septicemia, falta de respuesta al tratamiento a las 48-72 horas de indicado. Germen no Escherichia coli, ya vamos a hablar de los gérmenes más frecuentes, con el ascenso de creatinina y o masa palpable. Eso sería para hacer una presentación, un preámbulo de lo que es infecciones urinarias, lo que es una infección urinaria atípica. La infección recurrente es la presencia de 2 o más episodios en 6 meses o 4 episodios en un año. Esto es importante porque de acuerdo a esta definición va a ser cómo vamos a encarar los estudios pertinentes para controlar estos niños que presentan infección recurrente. La pielonefritis aguda, fíjense, es importante esto ya después, cuando hable un poco la doctora Andrea Zamproño el viernes que viene, hablando de nefritis, el síndrome nefrítico y nefrótico, vamos a ver un poco la diferencia cuando aparece la fiebre y demás. Pero esto es un poco para situarnos en definir si esto es una infección urinaria atípica, recurrente, o una cistitis. ¿Cuándo vamos a decir que hay una pielonefritis aguda? Cuando el proceso infeccioso, como dice acá, compromete el parénquima renal y sus estructuras adyacentes. Esto es importante porque de acuerdo a esta definición o a lo que encontremos, tanto en la clínica como en el laboratorio, va a ser la conducta a seguir. Como dice acá, también no es fácil el diagnóstico de certeza. La fiebre básicamente es el síntoma cardinal. No todo, y acá fíjense que está resaltado que no toda infección urinaria febril es una pielonefritis aguda. Y si siguen leyendo, dice que el gold estándar para el diagnóstico es el centellograma, con el ácido dimercaptosuccínico en etapa aguda. O sea que básicamente
tenemos que tener este estudio para hacer un diagnóstico, más la clínica, por supuesto, que siempre sigue siendo soberana, de pielonefritis aguda. Dice que, bueno, en la actualidad la ecografía con AngioPower es una herramienta útil, pero para detectar estos focos, pero no en todos los centros están. Otros marcadores, como pueden ser un poco más accesibles asociados a la pielonefritis aguda, son los recuentos de leucocitos, teniendo en cuenta que tienen que ser mayor a 15.000, con una sensibilidad del 63%, una especificidad del 55%. PCR mayor de 20, etcétera, ¿no? La procalcitonina no se hace en todos los centros. De cualquier manera, no hay muchas conclusiones con respecto a estos marcadores. La otra definición a tener en cuenta son las escaras renales pielonefríticas, que son secuelas permanentes por infecciones que están vistas o que se manifiestan en el centellograma, con áreas con defecto de captación. La presencia de una o más áreas, dice en esta definición, con defecto en la captación, en la centellografía, nos está hablando de escaras renales pielonefríticas. Y la cistitis aguda, que es una patología que también la vamos a ver dentro de las infecciones urinarias, generalmente en los niños un poquito mayores, es la infección limitada del tracto urinario inferior. Los trastornos miccionales que se presentan en la clínica es la disuria, polactiuria, bueno, la urgencia, incontinencia, el dolor bajo, etc. Vamos a seguir un poco con las definiciones y después ya nos adentramos en el tema. ¿Qué es una bacteriuria significativa? Ustedes saben que el gold standard para el diagnóstico de infección urinaria es el urocultivo, aparte de la clínica, ¿no? Una bacteriuria significativa es un índice de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina, por supuesto en una muestra obtenida como corresponde por micción espontánea, que es la técnica del chorro medio, que no es nada sencillo en los niños. Ya lo van a ver ustedes cuando lo soliciten y le expliquen a los papás cómo juntarlo. Se plantea toda una situación, hay que convencerlos de que lo hagan, de que es necesario obtener esta muestra para poder hacer el diagnóstico, porque no es sencilla, realmente van a renegar un poquito los niños más chiquitos, sobre todo los que son pañales. Ya vamos a ver otros métodos que hay de recolección, pero que se dan o los tenemos que pensar en otro tipo de situaciones. Cualquier grado de desarrollo bacteriano con la orina, cuando la orina se obtiene por punción suprapúbica, o sea, si hacemos una punción suprapúbica, con el solo hecho de obtener un germen en el desarrollo, hacemos el diagnóstico de infección urinaria. Cuando hay recuento de 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro para muestras obtenidas por sondeo vesical, hacen el diagnóstico de bacteriuria significativa y podemos pensar en una infección urinaria. Acá dice que en niños pequeños un número menor de bacterias puede ser significativo por el menor tiempo de permanencia de la orina en la vejiga entre micción y micción. Eso sería un poco la definición de bacteriuria significativa. La bacteriuria asintomática, fíjense que acá dice que es un proceso benigno que no favorece la aparición de daño renal, aún en presencia de reflujo vesicureteral. Por lo que no debe ser confundida con infección urinaria. Esta definición cambió un poco ciertos paradigmas hace un tiempo, y no debe ser tratada con antibióticos. Por lo tanto, si tenemos una bacteriuria asintomática, lo vamos a seguir, lo vamos a controlar, pero no le vamos a poner antibiótico cada vez que encontremos un germen que desarrolle en la orina si el niño no tiene ningún tipo de síntomas. Por lo que dice acá, que el tratamiento antibiótico puede seleccionar gérmenes más virulentos y favorecer el desarrollo de posteriores pielonefritis. Entonces, la indicación de urocultivo de control en pacientes asintomáticos con infección urinaria previa y o en pacientes con uropatías obstructivas por reflujo vesicureteral lleva a la detección de bacteriuria asintomática. Por estos motivos no debe realizarse cultivos de controles en pacientes asintomáticos.
esta práctica debe ser desterrada. Doctor José, vos sabés que antes, si te acordás, nosotros los controlábamos a los niñitos con urocultivos prácticamente en un seguimiento estandarizado y medicábamos con antibióticos en su momento, aún teniendo cero síntomas. Sí, así es. Por eso está muy bueno lo que pusiste ahí al final, que esa práctica debe ser desterrada. Nos tenemos que olvidar, digamos. Está bien. Exacto. El daño renal congénito, otra de las definiciones, dice que es la presencia de riñones de menor tamaño por reducción de la masa nefronal, la lipodisplasia renal, sin infección urinaria mediante. Esto también a tener en cuenta porque si podemos hablar de daño renal con una serie de estudios, como por ejemplo el centellograma y distintos tipos de estudios de laboratorio, que no significa que tienen que ser medicados. Si hay una función dentro de lo normal o no, aún habiendo daño renal, si no hay infección no se medica ni se pone ningún tipo de antibiótico. ¿Cuál es un poco la prevalencia de las infecciones urinarias? Un poco lo que hablábamos hace un ratito con el doctor Salazar, también teniendo en cuenta la patología estacional ahora. Hay que tener presente que las infecciones urinarias representan de un 5 a un 14% de las consultas anuales, ¿no? En el servicio de guardia. Y en el consultorio también. En el género masculino es más frecuente en niños menores de 3 meses. En cambio, en el género femenino es más frecuente durante todo el primer año. Y después, por supuesto, se despega el género femenino y tienen una cuestión anatómica que las condiciona. Ustedes saben que en 3 o 4 centímetros tienen el desagüe de la uretra, de la vagina y del ano. Por lo tanto, la circulación de gérmenes es mucho más frecuente en la mujer que en el varón. En varones menores de 3 meses no circuncidados, fíjense la prevalencia de infección urinaria febril es del 20.1%, mientras que en los circuncidados resultó del 2.4%. Ustedes saben que la circuncisión está prácticamente estandarizada en Estados Unidos, se hace aún por no cuestiones religiosas. Acá en nuestro país la circuncisión es debida más que nada a cuestiones religiosas, más que higiénicas. Más de la mitad de las niñas tendrán recurrencias aisladas múltiples aún en la vida adulta. Un poco esto es lo que decíamos por la condición anatómica que tienen las niñas y la mujer. La presentación clínica y el diagnóstico. Fíjense la diferenciación que hacemos acá de acuerdo a la edad. En los menores de 2 años decimos que el diagnóstico es más difícil, que debe sospecharse cuando hay fiebre mayor de 38 grados sin causa, lo que decíamos recién, que son la tercera causa de presentación en la patología febril en las guardias, la patología infecciosa en las guardias y en el consultorio, ¿no? La fiebre puede estar asociada o no a detención o desaceleración de la ganancia de peso, rechazo del alimento, vómito, diarrea, etc. O sea, fíjense lo importante que es pensarla al diagnóstico de la infección urinaria, porque a veces nos está mostrando indirectamente, por ejemplo, la desaceleración en la ganancia de peso solamente con ese síntoma, y lo tenemos que pensar. Por lo tanto, siempre que tengamos la sospecha, hay que buscarla la infección urinaria. Esos síndromes febriles, por ahí que vienen sin foco aparente, con más de 48, 72 horas de evolución, que uno revisa el niñito, no tiene un moco, no hay una garganta roja, no hay un cuadro digestivo. Pensemos en la infección urinaria. Aún sin síntomas, aún sin fiebre, pero, por ejemplo, con un retraso ponderal o un retardo ponderal, ¿no? En la curva de peso.
Esto en los menores de 2 años. En los mayores de 2 años ya el diagnóstico clínico suele ser más fácil porque podemos sospechar una pielonefritis aguda en presencia de fiebre, vómitos, dolor abdominal, lumbar. Puede tener o no síntomas urinarios bajos, tales como urgencia miccional, polaquiuria, incontinencia, etc. Y en todas las edades es importante interrogar sobre infecciones urinarias anteriores o fiebre de causa no clara, para tenerla en cuenta, ¿no? Y si ha sido tratada con antibióticos o no. También se debe conocer la historia familiar, dado que hay una predisposición genética para ambas cuestiones, para el reflujo vesicureteral y para la infección urinaria. Se debe indagar sobre hallazgos de las ecografías prenatales. Es muy común ahora con el alto grado de definición que tienen las ecografías prenatales de detectar ectasias pielocaliciales y algún tipo de malformación a nivel renal o vesicureteral, que es a tener en cuenta para pensar en una posible infección urinaria por rémoras, por ectasia, etc. Pero acuérdense que es simplemente para controlar, no para medicar si no hay sintomatología. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí, profe. Claro. Sí, acá dice que el examen físico no suele ser de utilidad para el diagnóstico porque son muy pocos los signos y síntomas que podemos sacar, pero siempre hay que pensarlo. Acá vemos un poco, seguimos con la división de menores de 2 años y mayores de 2 años. Fíjense que los síntomas más frecuentes en los menores de 2 años es la fiebre, el vómito, dolor abdominal y el rechazo del alimento. Sigo insistiendo con que puede no haber ningún tipo de síntomas. Y en los mayores de 2 años el aumento de la frecuencia miccional ya tiene un poco más de clínica a nivel urológico, ¿no? Aumento de la frecuencia miccional, disuria, incontinencia, dolor lumbar, dolor abdominal. Y los síntomas de menos frecuencia en los menores de 2 años, la letargia, irritabilidad, que también pueden estar, la detención que yo les decía de la ganancia de peso, hematuria y micción dolorosa. En los mayores de 2 años, la fiebre, el malestar, vómitos, hematuria y orinas turbias. Es un poco más fácil ya de controlar la sintomatología en el mayor. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio de las infecciones urinarias? Vemos que el 13% de los niños con infección urinaria no tiene piuria, aún habiendo una infección urinaria. Una muestra de orina sin leucocitos, vemos acá que dice que no excluye el diagnóstico de infección urinaria. El sedimento urinario es muy importante porque vamos a ver que se considera patológico si tiene más de 5 leucocitos por campo o más de 10 por milímetros cúbicos. Indirectamente, esto no es patognomónico ni gold estándar, pero indirectamente nos tiene que hacer pensar de que hay una posible infección urinaria. Y esto es importante, la presencia de cilindros leucocitarios en niños con bacteriuria significativa, porque prácticamente nos está hablando de una posible infección a nivel renal, la presencia de los cilindros leucocitarios. Fíjense, vamos a hablar un poco sobre la obtención de la muestra de orina para tener un buen diagnóstico. Tiene que ser recolección mediante el chorro medio. No es fácil, sitúense con un lactante que no tiene control de esfínter. Hay que ser muy avezado y disponer de tiempo y esperarlo, que el niñito haga pis. A veces hay algunas técnicas que nos hemos aprendido de viejos nosotros, que es darle mucho líquido, higienizarlo y ponerle las patitas en agua fría. Esto facilita un poco que el niño haga pis. Tiene que haber una cuidadosa higiene genital. Tengan en cuenta que en el varón a veces no está despegado el prepucio,
pero tenemos que lo mismo hacer una buena higiene genital, con un jabón nuevo, con una toalla limpia, para evitar las contaminaciones. La parte inicial de la micción se desecha para evitar o disminuir la contaminación con gérmenes de la uretra distal. El frasco debe estar estéril, debe abrirse al iniciar la micción. Todas estas cosas parecen muy sonzas, pero la mamá, el papá o los cuidadores que estén con el niño tratando de hacer el recogimiento de la muestra, no es fácil que estén con el frasco tapado y justo lo abran. Entonces, pero bueno, hay que hacerles recordar, no pueden estar tratando de cazar un poquito de pis con la tapa abierta del frasco permanentemente porque se nos va a contaminar. Es un trabajo arduo el que tienen los encargados de juntar la muestra, pero bueno, hay que hacer hincapié en la importancia de lo que esto significa para poder hacer un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. La parte inicial de la micción se desecha para evitar o disminuir la contaminación con gérmenes de la uretra distal. El frasco estéril debe abrirse, acá está, al iniciar la micción. No usar las bolsas adhesivas estériles, que generalmente se contaminan y producen falsos positivos, incompleta retracción de prepucio y las sinequias de labios menores. Tener en cuenta esto. A veces, aunque esté incompleta la retracción del prepucio, hay que hacer una buena higienización, porque a veces no se retracta completamente el prepucio por una cuestión de edad en los lactantes más chiquititos. La obtención de la muestra de orina también se puede hacer, aparte por el chorro medio, por cateterismo vesical, que acá dice debería realizarse en los niños que no controlan esfínteres. Y como habíamos dicho, se considera positiva la muestra con un recuento mayor de 50.000 unidades de formador de colonia. En realidad, no se hace cateterismo vesical en todos los niños que no controlan esfínteres. Si uno les explica y los arma de paciencia a los papás, se puede hacer con el chorro medio. Y uno valorará también en el informe de la muestra si ha habido contaminación o no. Todo depende. Siempre hay que usar el criterio y todo depende un poco del cuadro clínico que presente el niño y de lo que podamos esperar para la obtención de la muestra. Así podemos iniciar un tratamiento empírico, ¿no es cierto? La otra forma que habíamos dicho era la punción vesical. Es la técnica con menor posibilidad de contaminación y se efectúa a 1 o 2 centímetros por encima del pubis en forma perpendicular a la piel. Se aconseja en recién nacidos o lactantes con compromiso del Estado General para no demorar el inicio del tratamiento. El doctor Salazar y los doctores que ya tenemos más años se acordarán que en lactantes prácticamente era casi todos los niñitos por punción vesical, porque a veces no teníamos la posibilidad de tener una enfermera para que juntara el pis. Así que en aquella época hacíamos muchas punciones vesicales. La ventaja, mejor dicho, la desventaja es lo cruento, y la ventaja es que con obtener un solo germen ya teníamos el diagnóstico. ¿Cuáles son los gérmenes involucrados? Esto ustedes ya lo saben de clínica médica. El Escherichia coli se lleva el 77 un 80%, el Proteus mirabilis, el enterococo, la Klebsiella pneumoniae y el enterobacter. Adenovirus, enterovirus y Coxsackie son causas poco comunes de infección urinaria, preferentemente lo son de la cistitis, o sea, de las infecciones urinarias bajas. Hongos pueden ser causa de infección urinaria en pacientes inmunocomprometidos con tratamientos antibióticos o con corticoides prolongados. ¿Cuál es el tratamiento de la infección urinaria? El objetivo básicamente es erradicar el germen productor. Prevenir la urosepsis, que en los lactantitos y en los neonatos saben que es frecuente, y evitar el daño renal, o sea, las escaras pielonefríticas.
Por lo tanto, se debe tratar con antibióticos sin demora, pero no antes de una muestra para urocultivo. Lo que yo les decía, que todo depende del tiempo que podamos esperar de acuerdo a la clínica del niño. Si un niño está desnutrido, febril, séptico, no vamos a estar esperando el chorro medio, sino que haremos una punción o un cateterismo y sacaremos orina para poder empezar el tratamiento. Bueno, un poco lo que dice acá abajo en el tercer punto, que el tratamiento intravenoso suele ser necesario en recién nacidos y lactantes pequeños con sospecha de sepsis. Por lo tanto, necesitamos un diagnóstico rápido o una obtención de la muestra rápida para poder empezar con el tratamiento, teniendo en cuenta la sintomatología y el cuadro clínico del niño. ¿Qué antibiótico vamos a usar en la infección urinaria? Fíjense que es bastante sencillo, los antibióticos no son muy específicos, con una cefalexina, cefalosporina de primera generación a 50-100 miligramos por kilo día, con un intervalo de cada 6 u 8 horas. El niño tiene que andar bien, con amoxicilina clavulánico a 40 miligramos por kilo día cada 8 horas. Se puede dar inclusive cada 12 horas, teniendo en cuenta que el ácido clavulánico suele producir alguna alteración de la flora intestinal y producir un poquito de diarrea. El cefadroxilo, que también es una cefalosporina, 30 miligramos por kilo. La cefixime vía oral, que se puede dar con una cómoda posología de una vez al día. El bacterino trimetopima sulfamethoxazol y la ciprofloxacina a 20 o 30 miligramos kilo día, cada 12 horas. Vamos a ver un poco los estudios por imágenes que se piden después de una infección urinaria febril. Esto también ha habido un poco de cambio de paradigma que ya lo vamos a ir viendo. En realidad, la necesidad de estudios por imágenes después de la primera infección urinaria febril es uno de los tópicos más, de más controversia ahora actualmente. Hubo muchos algoritmos presentados en estos últimos años para ver si era necesario o no era necesario. Pero en realidad los objetivos de los estudios por imágenes después de una infección urinaria febril son la detección de que haya algún tipo de anormalidad en el tracto urinario. Patologías obstructivas como válvulas retrouretrales, el reflujo vesiculoteral, que harían incrementar un poco el riesgo de infecciones recurrentes y detectar niños con daño renal. Pero acuérdense lo que yo les decía hace un ratito, que no todo daño renal, si no tiene gérmenes o si aún teniendo gérmenes es asintomático, se debe discutir mucho el tema de poner tratamiento antibiótico. Generalmente no se pone tratamiento antibiótico, solo se controla. La ecografía renal y vesical, la cisturetrografía miccional y el centellograma renal con el ácido dimercaptosuccínico constituyen los métodos más comunes de estudios por imágenes después de las infecciones urinarias febriles. Acá vemos, por ejemplo, este estudio que nos muestra un reflujo vésico-ureteral importante. Esto es una uretrocistografía postmiccional y ven cómo la rémora de orina se genera produciendo esta detección y esta captación del método de contraste en un reflujo vesiculoteral grado 4. Fíjense cómo llega hasta desde los cálices hasta todo el parénquima renal y el megauréter que se genera hasta desembocar en la uretra. Fíjense. Esto es un centellograma renal realizado con medio de contraste con el ácido dimercaptosuccínico, donde nos muestra lesiones de baja captación
en la parte anterior y en la parte posterior del riñón derecho. Ven en la parte anterior como en el polo superior e inferior hay una disminución de la captación importante, y en la vista posterior se ve en la parte inferior. Un poco los algoritmos para tener en cuenta en el pedido de las imágenes. Después de una primera infección urinaria con buena respuesta al antibiótico, se debería hacer ecografía renal y vesical normal. Si lo vemos en menor de un año, se pide, o ya lo vamos a charlar un poco más, la cisturetrografía miccional y el centellograma si tiene reflujo vesiculoteral. En el mayor de un año no se realizan más estudios, habiendo una ecografía renal y vesical normal. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que antes pedíamos mucho más seguido cisturetrografía y el centellograma, pero hay que tener en cuenta que tienen un alto grado de irradiación, así que los beneficios no han sido importantes teniendo en cuenta el costo que significa someter al niño a tanta radiación. La infección urinaria atípica, ¿se acuerdan? O complicada, ¿se acuerdan que está en la definición la vimos, la infección urinaria atípica? Era cuando hay compromiso del estado general, con sepsis, falta de respuesta al tratamiento, con un germen que no sea Escherichia coli. Bueno, ante una infección urinaria atípica, en un niño menor de un año se justifica la cisturetrografía miccional y el centellograma a 6 meses del episodio, justamente para ver si ha quedado algún tipo de daño a nivel de parénquima. En el niño mayor de un año se pide, cuando ha sido una infección urinaria atípica o complicada, el centellograma a 6 meses del episodio. Si este centellograma es normal, no se pide más nada. Si es anormal, le haremos una cisturetrografía postmiccional para ver si hay algún tipo de anomalía. El daño renal post-infección urinaria, decimos que es la enfermedad crónica, el reflujo vesiculoteral, la infección urinaria, son pacientes con daño renal congénito por displasia renal no prevenida. Y las escaras, que la incidencia es del 15% post-infección urinaria. Por eso es tan importante el tema de diagnosticar una infección urinaria, porque tenemos que evitar esto, que es el daño renal. Porque vamos a condicionar un adulto joven con problemas, vamos a condicionar un adulto joven con hipertensión arterial. También tenemos que tener en cuenta, para cuidar el riñoncito de nuestros niños, que la dieta en nuestro país, en un estudio que hizo el Comité de Nefro hace un tiempo, demostró que nuestros niños consumen 4 veces más sal de la que deberían consumir. Esto hace que tengamos que tener en cuenta todo lo que significa el futuro de nuestros chicos, porque el que se pongan adultos y ya no tengamos un seguimiento, no quiere decir que estos niños dejaron la edad de atención con nosotros siendo sanos y lo van a seguir siendo. Tenemos que tratar de que no se hipoteque esa salud del niño para una adultez joven con problemas. Y estas cosas son las que hay que tener en cuenta, ¿no? Evitar todo lo que sea daño a posteriori. Por eso es importante el diagnóstico de la infección urinaria, habiendo escuchado que por ahí pasa muy desapercibida. Hay que pensarla en las infecciones febriles. La prevención de la recurrencia de la infección urinaria, digamos que es la medida más importante, un poco lo que hablábamos recién, para evitar estas escaras y tener problemas en lo que resta de la vida.
Los factores que favorecen la recurrencia, ¿cuáles son? La constipación, la vejiga hiperactiva y la hipercalciuria. Son todas cuestiones que las podemos llegar a manejar nosotros con la ayuda también de los nefrólogos, para poder hacer una adecuada profilaxis, ¿no? Antibiótica y a nivel de puericultura para evitar la constipación, etcétera, y la hipercalciuria. Hay dietas, hay muchas medidas a tomar para evitar estas asociaciones de constipación, hipercalciuria y demás en la prevención de la recurrencia de las infecciones urinarias. Acá están las profilaxis antibióticas que se usan en los menores de 1 año con reflujo vesicureteral de cualquier grado y en mayores de 1 año con reflujo vesicureteral mayor o igual a grado 3 con escaras y reflujo vesicureteral. Son drogas que no tienen un alto índice de resistencia, se puede mantener durante un tiempo prolongado, como la nitrofurantoína, la trimetroprima sulfa y la cefalexina en menores de 3 meses, que se pueden dar inclusive de manera más espaciada porque logran una vida media en orina importante, así que se puede manejar de esa manera. Un poco les resumí lo que es la clase de infección urinaria. Hay algunos temas que podremos haber desarrollado, pero son muy específicos ya, que generalmente se deriva al paciente al urólogo. Un poco esta era la clase que había armado. Si tienen alguna duda. Muy bueno, Horacio, muchas gracias. Bueno, está el doctor Abu Said disponible para las preguntas, para las dudas. Yo quería hacer una consulta sobre el uso de la terapia antibiótica. Entiendo que la ciprofloxacina es como una última opción en caso de resistencias, ¿o no? Sí, en realidad sí, yo lo puse ahí como opción, teniendo en cuenta las infecciones urinarias complicadas o atípicas, porque es una droga que no es bioral, por eso puse como una opción, todas las demás eran bioral, menos la ciprofloxacina. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No les interesa saber, por ejemplo, cuánto tiempo le hacemos de tratamiento con antibióticos? ¿No les interesa saber cuánto tiempo hacemos la profilaxis? Yo quería consultar sobre la antibiótico terapia empírica. Cuando lo comenzamos, obviamente después del urocultivo, de sacar una muestra, y luego con qué comenzamos, cómo va dirigido. Teniendo en cuenta lo que decíamos de la prevalencia de los gérmenes que la producen, que decíamos que se lleva casi el 80% del Escherichia coli, es importante poner el tratamiento empírico, ni bien tengamos la obtención de la muestra y el ok del laboratorio de que es una muestra que está bien tomada, ahí nomás tenemos que empezar con el tratamiento empírico, que si viene negativo, se saca el antibiótico y listo, y si no, vamos a ver el resultado del laboratorio teniendo en cuenta el germen productor, teniendo en cuenta la sensibilidad, teniendo en cuenta la resistencia. Claro, ahí lo hacemos más dirigido. Claro. Y vemos si mantenemos el antibiótico que pusimos de manera empírica o tenemos que cambiarlo. Que generalmente es raro tener que cambiarlo. Mucho depende también de los laboratorios con los que nos manejemos, porque los laboratorios de adultos manejan otro tipo de discos de sensibilidad en las placas que utilizan para sembrar, y por ahí nos dan pocas opciones para vías orales. Pero si uno habla con los laboratorios, cambian un poco los discos y empiezan a usar placas de Petri con antibióticos que sean
vía oral, que es mucho más fácil para los chicos. Pero ni bien tenemos la muestra recibida en el laboratorio y con el OK, ponemos el tratamiento empírico. Perfecto, profe. Y una cosita más. La clínica, cuando tenemos una cistitis, por ejemplo, por un adenovirus o un Coxsackie, ¿es diferente? ¿Cómo hacemos bien la diferenciación cuando es bacteriana? ¿Y en qué edad, sobre todo, se presentan las infecciones virales? ¿En qué edad qué? ¿En qué edad se prevalecen las infecciones virales? Básicamente, el diagnóstico viral es por descarte. Si vos tenés negativo el resultado del urocultivo, le pediste el urocultivo, te dio negativo, podés pensar en otro tipo de etiología. Puede ser viral o micótico. Se puede solucionar con tratamientos locales, todo depende de la edad de presentación del niño, se suele dar en niños un poquito más grandes. Hay que hacer mucho hincapié desde el punto de vista de puericultura en explicarle a las mamás que les enseñen a higienizarse, a las nenas sobre todo. Hay que explicarles sobre el uso de bidet, cómo limpiarle la cola cuando usan pañales y se han hecho caca. Son cosas que por ahí parecen muy sencillas y muy fáciles, pero que pueden cambiar la historia de infecciones o recurrencias en la parte urinaria, ¿no? Claro, profe, justo que usted hace mención, el pañal predispone, ¿no? También a la infección. Sí, sin duda. Imagínate que tenés todos los gérmenes de la materia fecal en un caldo de cultivo mantenido a una temperatura fantástica de 37, 38 grados. Es como ponerlo en una estufita a los bichos y se reproducen muy rápido. Por eso hay que hacer hincapié. Ahora, con los nuevos pañales que tienen un grado de absorción tan alto, no se ven los cuadros tan agresivos que sabíamos ver hace muchísimos años atrás, cuando se usaban pañales de tela y bombachas de goma. Vos a veces sacabas los pañales y sacabas la piel junto con los pañales. Era una cosa terrible, las pieles escaldadas que veíamos a nivel de la zona del pañal de los chicos. El olor amoníaco te hacía llorar la vista, era una cosa... llorar los ojos, perdón, no la vi. Que ya gracias a Dios no lo vemos más. Pero tener en cuenta el tema del uso de pañal, ustedes fíjense cómo están equilibrados y por ahí tienen hasta más infección urinaria los varones hasta los 3 meses que las nenas. Después las nenas siguen con una mayor posibilidad, pero están prácticamente equiparadas las infecciones urinarias básicamente por el uso de pañal, ¿no? Muy bien. ¿Y qué podemos decir del arándano? Ajá, y el pomelo. Ayuda muchísimo en el tema de las infecciones urinarias. El jugo de arándano, el jugo de pomelo. Siempre tener en cuenta en el análisis de orina las características normales que debe tener una orina, ¿no? Para poder también incurrir en la prevención de las recurrencias, porque si no por ahí, por mirar el arbolito dejamos de ver el bosque, siempre digo yo, y no estamos teniendo en cuenta que tenemos un pH de orina que está alterado y lo podemos solucionar básicamente cada vez cambiando los hábitos dietéticos, ¿no? Claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda? Nadie preguntó sobre qué duración de tratamiento, por ejemplo. Sí, eso le decía yo, si no les había llamado la atención eso, pero nadie contestó. En realidad el tratamiento se realiza durante 7 a 10 días. Lo ideal para controlar después una buena evolución es esperar 3 a 4 días después de la finalización del antibiótico y repetir ese análisis de orina para ver si se negativizó y ya nos podemos quedar tranquilos y darle el alta.
Profe, ¿cuántos días después de que terminemos el tratamiento pedimos el otro urocultivo? A los 3-4 días ya se puede pedir el otro análisis. Porque ya no vas a tener antibiótico dando vuelta ahí en el tracto urinario.